tenemos un telefónico más y con esto es la frutilla del postre. Ganora, usted se viene desayunando con este postre y aquí tenemos a Juanjo Niedfeld. Niedfeld, qué nombre raro, Niedfeld. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Estoy con Mario Ganora acá también que... Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? A ver, muy interesante, muy importante que nos ocupemos de estos temas. Vos me hablaste de que yo no hablara de seguridad vial, sino que hablara de inseguridad vial y me quedó rondando en la cabeza lo de la inseguridad vial y después dije, claro, como Florencia recién hablaba, no solo corrupción, negligencia, inoperancia, impericia, o sea, cuántas cosas, ¿no? Sí, creo que lo que más es inconsciencia. Inconsciencia. Lo que literalmente la palabra significa, más allá de lo que uno por ahí, cuando alguien le dice inconsciente, se lo dice despectivamente, Ajá. el hecho de no tener conciencia, no darnos cuenta de algo, y en este caso de esta inseguridad vial, es lo que nos lleva a tener semejante tragedia diaria, ¿no? Ajá. De verdad que creo que debiéramos dejar de hablar de seguridad vial. Seguridad significa nada de qué temer. Ajá. Y para lo vial es mientras transitamos en la vía pública, y literalmente quien crea que mientras transita en la vía pública no tiene nada de qué temer, claramente está exponiéndose a este riesgo fatal que es el tránsito y la movilidad, ¿no? Además, cada vez vienen como elementos de la tecnología que en algún lugar nos ayudan, como decía Pons, el ingeniero Pons hace un rato, toda esta cosa que se ha inventado para los autos, las barras estabilizadoras, el tema de la asistencia a la conducción. O sea, la tecnología es muy buena en algunos aspectos y en otra es malísimo. Ahora veo gente con unos auriculares re pequeñitos, uno que no tiene ni cable, que van por el mundo, transitan por la ciudad sin escuchar lo que les pasa alrededor. Esto es inconsciencia. Sí, esto es inconsciencia, no darse cuenta del riesgo que están corriendo Ujú. ellos mismos, ¿no? Ellos Ni mismos. siquiera, yo digo, ni siquiera debiéramos tenernos que poner a pensar en que debemos pensar en el prójimo. La realidad es que el ser humano es bastante egoísta y antes de pensar en el prójimo pensamos en nosotros, y si uno mira la siniestralidad vial y las consecuencias, te das cuenta que claramente exponemos nuestras personas, nuestras familias, nuestras amistades y hasta nuestra vida generándole daños a otros, Ajá. claramente porque no nos damos cuenta. Es decir, el ser humano cuando percibe un riesgo se va a cuidar siempre, es una condición del ser humano. Por eso digo que ponemos rejas que no son gratis ni Ajá. obligatorias, Ajá. sin que nadie nos lo pida. ¿Por qué? Porque percibimos el riesgo. Y también es cierto que percibimos el riesgo porque permanentemente nos están hablando de la inseguridad, Ajá. cuando nos hablan de la inseguridad social, pero cuando nos hablan de la vial, nos hablan de seguridad vial, y bueno, esto también atenta a que cambiemos nuestra conducta, porque la palabra inseguridad el ser humano lo pone en alerta, Ajá. y si algo necesitamos es estar en alerta, ¿no? Para poder evitar esta circunstancia de los siniestros viales. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, que yo veo que hay una especie de cultura de exponer inútilmente la vida o ponerla en riesgo. Es decir, hay picadas, hay gente que conduce en estado de ebriedad y se fomenta eso como un ejemplo de machismo, de viveza. Y hay además una especie de tolerancia o de permisividad respecto de esto de las personas que tendrían a su cargo la responsabilidad de evitarlo. ¿Qué se puede hacer frente a esta cultura del riesgo o la cultura de ponerse inútilmente en riesgo? Mira, Marcelo, en principio, déjame hacer una observación que es la siguiente. Uno de los grandes problemas que tiene la inseguridad vial es que todos creemos que los que mueren o matan en lo vial, porque hasta tenemos este doble riesgo, ¿no? En cualquier otro, generalmente, bueno, en la inseguridad social tenés el riesgo que te maten, pero no vas a ir a matar a otro. En este caso tenés el doble. Tiene que ver con la comunicación que sale al respecto,
creemos que solamente mueren o matan aquellos que andan haciendo picada, andan haciendo Willy la moto. La realidad es que todos los días en Argentina mueren al menos 3 personas que salieron a trabajar como todos los días salen a trabajar y no llegaron al trabajo. Es decir, la mortalidad en itinere en Argentina es alta, es uno de los grandes problemas que no ha podido bajar las aseguradoras de riesgo del trabajo con todos sus trabajos de prevención y sus exigencias en prevención en la empresa. La itinere no la han podido mover porque depende de la inseguridad vial, ¿no? Bueno, justamente esa es una pregunta que hizo Mario a otro entrevistado y no tuvimos una respuesta muy clara. Si los sindicatos se ocuparan de cuidar a sus trabajadores en el in itinere, todas estas situaciones en donde mueren trabajadores debieran ser analizadas por los sindicatos y con propuestas concretas. Lo que pasa es que los sindicatos están manejados por sindicalistas. Los sindicalistas son personas que se ocupan de otras cosas y no de sus afiliados. Todas las personas que estamos en Argentina nos creemos que este tema no es grave y sobre todo nos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Sí. La pregunta concreta es, ¿nosotros nos cuidaríamos de algo que no nos va a pasar? No, esto le pasa a todos los argentinos creemos que no nos va a pasar. Y ayer se murieron 20 personas por esto. La pregunta mía es, los 20 que se murieron ayer, ¿qué creían? ¿Que les iba a pasar o que no les iba a pasar? Creían que no. Ahora, te doy un dato. Si las 20 personas que murieron ayer hubiesen pensado ayer que se podía morir en un siniestro vial, 16 de esas personas estarían vivas. Es decir, el 80% de la gente que muere en un siniestro vial podría haber hecho algo para no morir, aunque no tuviese la responsabilidad. Esto es, yo me subo a un colectivo. Mira, estaba mirando el otro día, viste que ha habido estos casos de los colectivos que se han dado vuelta. Y veía la entrevista a los sobrevivientes. Y comentaban que el chofer venía, ya sabían que había salido dormido y que estaba cansado y que era de noche. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alguien se sube a un colectivo donde sabe que el chofer está cansado, es de noche y se puede quedar dormido? Solamente se puede subir porque piensa que no le va a pasar. Nadie se subiría a un colectivo si pensara que le va a pasar. Entonces, pues sí, bueno, yo no tenía nada que ver, era el colectivero el que iba dormido y el que me... Bueno, sí tenías que ver. Vos te podías bajar de ese colectivo como una mujer no dejó subir a su sobrina y le salvó la vida. Digo, la realidad es que esta percepción irreal y hasta ilógica, porque ahora sí voy a lo que me preguntaba, es ilógico esto, pero es ilógico porque ese concepto de que a la gente no le interesa en la vida no es verídico. A la gente le interesa en la vida, lo que no se da cuenta es que en estas picadas, en andar borracho, en andar sin casco, la va a perder. Hay mucha gente que cuida su vida, que cuida su familia, que cuida su salud, que hace gimnasia, que hace deporte para poder estar bien y anda en moto sin casco. Bueno, yo te voy a contar un ejemplo, algo que tuve muy cerca. Yo trabajé junto con un abogado en una fiscalía de cámara de la Cámara Federal, que él andaba en moto y se colocaba el casco en el codo, o sea que formalmente llevaba el casco pero no lo llevaba puesto en la cabeza. Y entonces argumentaba, que él había argumentado como juez de faltas, que era una medida paternalista obligar a alguien a usar el casco, porque si uno quería arriesgar la vida y matarse por ahí, lo podía hacer, y que el Estado no tenía que intervenir en ese sentido. Claro, lo que pasa es que uno puede no matarse solamente, puede matar a otro y además o quedar arruinado para toda la vida y toda la sociedad tenerlo que sostener a él y a su familia mientras cursa una cuadriplejía o algo por el estilo. Entonces, hay también una especie, y estoy hablando de un funcionario que termina después siendo fiscal de cámara, no estoy hablando de un... Es horrible que tengamos un fiscal de cámara que pueda hacer esa lectura, porque... pero digo, ¿hasta dónde llega la literalidad de la palabra inconsciencia, ¿no? Sí. Porque la realidad es que yo no creo... Vos que lo conocías, digo, esa persona, ¿vos crees que no le importaba morirse? No, le importaba, pero tenía idea. Subestimaba la no posibilidad. ¿sí? Y por otro lado,
La realidad es la siguiente. Por eso realmente me parece terrible, porque siendo un fiscal de Cámara, una persona de las leyes y del derecho, que no se dé cuenta que la realidad es que él, andando así, me está arriesgando la vida a mí, que voy en auto. ¿Por qué? Porque si yo circunstancialmente y por cualquier motivo, culpa o no culpa mía, toco su moto, no es lo mismo para mí que él se muera o no se muera en esa moto. Claro, claro. Yo soy homicida a partir de que él no usaba el casco, y no soy homicida si él usaba el casco. Y muchísimas veces las personas que mueren, sobre todo por golpes en la cabeza, hubiesen resultado ilesas si usaban el casco. Así es. Porque su único golpe es en la cabeza. Entonces, realmente quedarnos en sostener estos argumentos tan ilógicos, tan absurdos, para defender que en realidad quiero hacer facha con la moto. Exactamente, ese es el punto. Me hago el canchero porque estoy quemadito, lo que quieras. Realmente es un problema, pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta de este problema para saber que lo tenemos que cambiar, porque otro de los grandes problemas que tenemos en Argentina al respecto es que vivimos haciendo lo mismo para solucionar un mismo problema que nunca solucionamos. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, claramente no lo vamos a solucionar. Si queremos Obviamente cambiar el resultado, cambiemos las acciones. Vos fíjate que lo que dicen ahora es que Lady Di no se hubiera muerto si hubiera usado cinturón de seguridad. Sí, claro, pero la semana pasada murió una criatura de 11 meses en un siniestro que alguien nos chocó de atrás. Porque no iba en la sillita o no iba en el huevito. La realidad es que los padres quedaron ilesos. Entonces yo no conozco el detalle del dato, pero te aseguro que esa criatura no iba en la sillita como debía ir. Entonces cargamos todos contra un loco que chocó de atrás a uno y mató a una criatura de 11 meses, y no miramos a los padres que realmente no protegieron a ese hijo como debiera, cuando ese hijo no tenía ninguna chance de autoprotegerse. ¿Sí? Entonces, debiéramos cambiar una mirada respecto de esto. Yo les agradezco sinceramente que el programa se ocupe de este tema. Estoy totalmente convencido que la radio es uno de los mejores ejes de comunicación para cambiar la conciencia, porque hay una diferencia muy concreta entre tener conocimiento y tener conciencia. El que tiene conocimiento sabe lo que hay que hacer, pero no implica que lo haga. El que tiene conciencia hace lo que hay que hacer en este tema. Y la única forma de pasar los conocimientos de la gente a conciencia es poniéndola a pensar. Es decir, que pensando se dé cuenta, eso es tomar conciencia, darse cuenta del riesgo que corre y empieza a sentir la necesidad de cambiar su conducta preventiva. Nadie va a ser preventivo por obligación, solamente por obligación yo voy a cumplir la norma que me controlen. Sí, pero consciente solo sos cuando te tocaron la fibra íntima, que es un poco lo que decía Florencia hace un rato, ¿no? No es de los otros, es de nosotros el problema. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y hasta que no nos demos cuenta que este riesgo es personal e individual mío, porque yo pregunto si el problema de la inseguridad vial es social o colectivo, individual o colectivo, todo el mundo te contesta inmediatamente que es colectivo. No es colectivo, es individual. Entonces, bueno, sí, porque la conducta individual. No, ahí tenemos un problema. No estamos mirando el problema como problema, estamos mirando la causa. Cuando analizamos si el problema es colectivo y decimos porque todos nos portamos mal, ese no es el problema. No, porque además lo ponemos en un lugar del afuera, el colectivo es el de afuera, en los otros. Sin ninguna duda, claramente no me el ser pertenece. humano de los problemas colectivos no se ocupa, no solo que no se ocupa, sino que los traslada. ¿Cómo los traslado a este tema? Muy sencillo, si ando en auto, digo, se te meten las motos abajo. Y si ando en moto, digo, los autos te pasan por arriba. ¿Sí? Y si no hay controles, digo, es un desastre, no hay controles. Y hay controles, digo, salieron a recaudar. Es decir, lo grave de poner la culpa en el otro no es poner la culpa en el otro, es que inconscientemente nos estamos diciendo a nosotros que no tenemos nada que cambiar. Ahora, eso creo que también tiene que ver, lo que está señalando es el conservadurismo profundo de la sociedad argentina. O sea, vivimos, todos los europeos o los americanos están sosteniendo que vivimos en una sociedad de riesgo, o sea, donde hay una tecnología que cada vez es más peligrosa y que uno tiene que aumentar la precaución. Pero nosotros
pensamos todavía que vivimos en la Argentina de los gauchos. Y un poco que nos queremos mover con los valores de los gauchos, el culto del coraje, el desprecio de la ley, y bueno, y hacerse el guapo. Entonces, Y sobre todo que si nos llegó la modernización y allá están teniendo prevenciones, pues son unos tontos. Nosotros nos podemos prevenir solo y sabemos claramente cómo hacerlo. Lo tenemos tan claro, todo lo tenemos tan claro, sí, sí. Pero además vos fíjate que esto que acabamos de desentrañar, el asunto es que todo lo que nos pasa a nosotros, no a los de afuera ni a los de la otra vereda. Nos pasa a todos individualmente, pero como conjunto, ¿no? Yo diría, es más interesante pensar, y digo, es real, y obviamente que al pasarnos individualmente, a muchos termine pasando en conjunto. Creo que es más interesante pensar qué me pasa a mí Ajá. que a los otros, para poder generar un cambio de Obviamente, acción, ¿no? obviamente si esto me pasa a mí en el tránsito, me pasa a mí cuando voto, me pasa a mí cuando tomo algunas decisiones, me pasa a mí. Tengo que hacerme responsable de lo que voto, de lo que hago en el tránsito, de lo que como, una actitud un poquito más hacerse cargo, ¿no? hacerse cargo. Sí, es algo muy difícil, Sí. algo muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, nosotros de Seguros Rivadavia realmente tenemos esta intención, ¿no? De cambiar un poco el paradigma, de llevarte a que sientas la necesidad de hacerte cargo más que la obligación. Digo, si tratáramos el tema de la inseguridad vial como un derecho más que como una obligación, si lo tratáramos en los medios, si lo tratáramos en las comunicaciones, si lo tratáramos en las acciones de los municipios, que te ponen un título que van a alargar 100 inspectores a la calle para sancionar a los que anden sin casco, la gente se rehúsa a todo eso, lo rechaza, lo reprueba, no le gusta. Ahora, la realidad es, está bueno que pongas 100 inspectores a la calle. Ahora, no pongas que vas a ir a sancionar a los que anden sin casco. Andá a decirle que vas a ir a tratar de salvarle la vida a aquella gente que no se ha dado cuenta que tiene que andar con casco. Entonces, el mensaje es absolutamente distinto, la acción es la misma, la recepción es distinta, y la posibilidad de que el que escuche el mensaje del otro lado se dé cuenta de que necesita cuidarse también es factible al menos, y no directamente improbable como si a mí me ponen que van a salir a sacarme la moto. Pero Juanjo, la realidad es que estamos pasados de tiempo. El próximo jueves vamos a seguir con este tema. Obviamente la palabra genera la acción y eso lo aprendí de ustedes. Sigamos con esto, contá con nosotros, el programa está abierto para que ustedes puedan desarrollar este tema en profundidad. Gracias por todo. un placer. Gracias en lo mío personal y de Seguros Rivadavia por esta posibilidad de hablar con la audiencia de ustedes. Ojalá Gracias a vos. logremos algo. Ok, perfecto, gracias.